Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, destruido. Ahora soy tan poderoso que desde Bruselas con iPhone puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Toque de queda nocturno en los edificios públicos de Ecuador, ante las protestas sociales desatadas por el alza de los precios de combustible. Estados Unidos comenzó el lunes a retirar sus tropas desplegadas en el norte de Siria y zonas cercanas a la frontera con Turquía. El primer ministro británico Boris Johnson calificó como la propuesta final del Reino Unido para alcanzar un acuerdo de divorcio antes del 31 de octubre. Miles de iraquíes volvieron a las calles el sábado para reclamar un cambio de gobierno. En Bagdad se oyeron disparos a lo largo de la jornada. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Internacional de la Televisión Pública Argentina, hoy sin Jorge Elías, que está de vacaciones, pero con el resto del equipo para analizar los principales temas, las noticias, una semana cargada de información, de movilizaciones, de discusiones, de desafíos. Entre otras, estas son algunas de las cosas que pasaron y a las que nos vamos a referir en este programa. Donald Trump anunció hace pocos días que su país, Estados Unidos, retiraba las tropas que le quedaban en Siria, sometida a una larga guerra civil. Inmediatamente Turquía tomó posición. ¿Y qué hizo? Inició una embestida, una ofensiva militar contra los kurdos que están en el norte de Siria. Desplazados, muertos. Aquí le contamos las consecuencias de esta decisión contra uno de los aliados más grandes de los Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico. Los representantes de la Comisión Europea y del Reino Unido para el Brexit estuvieron conversando esta mañana. El compromiso que asumieron es adelantar en lo posible, intensificar las negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdo en los próximos días. Si no hay acuerdo para el 17-18 de octubre, que se produce en la próxima cumbre, el Reino Unido deberá pedir una prórroga del plazo que vence el 31 de octubre, 3 meses más de incertidumbre, porque todavía no hay ninguna propuesta que conforme a las partes, ni siquiera internamente en el Reino Unido. El gran problema sigue siendo la frontera entre las dos Irlandas. Ecuador está en llamas. La decisión del gobierno de Lenín Moreno de aumentar el precio de los combustibles, de la gasolina y del gasoil por imposición del Fondo Monetario Internacional generó una reacción popular muy intensa, muy fuerte, que está tomando en este momento las calles de Quito, liderada por la CONAIE, la agrupación que articula las diferentes corrientes indígenas que hay en Ecuador. Vamos a ver un informe sobre la situación de Ecuador y lo analizamos en un rato. A poco más de 400 kilómetros al sur de Quito se encuentra Guayaquil, considerada el centro económico del país. La ciudad costera se transformó en la sede interina del gobierno de Lenín Moreno, aunque el mandatario regresó a Quito este miércoles en medio de la multitudinaria manifestación indígena y sindical contra sus últimas medidas políticas. El traslado respondió a la grave crisis que estalló en las calles de la capital ecuatoriana desde el jueves 3, tras anunciarse la quita del subsidio al combustible, una de las medidas que contempla el llamado paquetazo económico acordado con el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas económicas solo sirven para seguir empobreciendo al pueblo, a las mayorías. ¿Por qué el presidente no se pone la mano al corazón y vea cuánta gente está luchando, cuánta gente pobre viene de todo lado? Las protestas fueron en aumento.
se produjeron graves incidentes, entre ellos saqueos, atentados y toma de edificios públicos, motivo por el cual Moreno decretó el estado de excepción en todo el país y el toque de queda para la capital, en zonas aledañas a instituciones estatales. En este escenario, organismos de derechos humanos locales denunciaron la detención arbitraria de manifestantes, periodistas, muchos de ellos incomunicados durante varias horas. ¿Cómo el pueblo llora? Indignante que nosotros como pacíficamente andamos, pero mira cómo reaccionan los militares. Moreno adjudicó la grave situación a un intento de golpe impulsado por su antecesor, Rafael Correa, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las relaciones con Caracas no fueron las mejores en los últimos tiempos. Ecuador se alineó con los países del Grupo de Lima, que no reconocen a Maduro como presidente legítimo del país caribeño. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. Desde Bruselas, el expresidente Correa pidió el adelantamiento de las elecciones y rechazó las acusaciones de su ex vicepresidente. Decían que el correísmo estaba aniquilado, destruido. Ahora soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo, como han mentido estos 2 años y medio. La verdad es que existe un gran descontento generalizado. La gente no aguantó más. Esa es la realidad. La quita del subsidio a los combustibles fue lanzada por decreto en el marco de una serie de planes económicos y laborales en agenda, pautados con el Fondo Monetario en marzo pasado a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares. Bajar el déficit fiscal fue el compromiso que asumió la administración de Moreno. El plan de austeridad, como lo denominó el oficialismo, que incluye leyes tributarias y laborales, tiene previsto su tratamiento en el Parlamento y se espera su aprobación antes de la sanción del presupuesto 2020. Uno de los principales actores sociales del conflicto es la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con quienes el gobierno ya mantiene conversaciones. Estos diálogos que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos. Este sector asegura que no cederá hasta que el Ejecutivo dé marcha atrás con la medida. El rol de los movimientos indígenas es clave, como lo fue en otros conflictos, incluso durante la administración de Correa. Según datos de la CEPAL, los pueblos indígenas representan el 7% de la población total, equivalente a 1 millón de personas. Las comunidades siempre participaron en los conflictos políticos. 3 presidentes fueron destituidos después de masivas movilizaciones de indígenas que rechazaban también ajustes económicos y medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Abdalá Bucaram Ortiz en 1997, Yamil Maguad en 2000 y Lucio Gutiérrez Borbúa en 2005. Desde la CONAIE aclararon que ninguna bandera política acompaña sus reclamos. Aquí está el pueblo indígena, pueblo luchador, pueblo que está de firme. Mi papá, uno de ellos, luchando hasta el último, deja una historia tremenda. Que se escuche pueblo, que se escuche la nación. Al pedido de dar marcha atrás con el aumento de los combustibles, también se sumó el rechazo a la política extractiva del gobierno que prioriza, según denuncian, la minería a gran escala, un reclamo que también le formularon a Correa. Ecuador transita la peor crisis en 2 años y medio del gobierno. Desde la bancada opositora en el Congreso piden la destitución del mandatario. Lenín Moreno ratificó las medidas y aseguró que no va a renunciar. Veíamos al expresidente Rafael Correa explicando que él, desde Bruselas, que es donde vive desde que dejó la presidencia de Ecuador, difícilmente pueda liderar una movilización de la magnitud y la intensidad que se está viviendo en Ecuador, que se vivió en Ecuador en estos días. Ya lleva más de una semana la protesta contra las medidas de Lenín Moreno y lejos de morigerarse, lejos de desarmarse, la protesta parece que va increciendo. De hecho, ha estado tomado el Parlamento, hubo policías secuestrados o retenidos por manifestantes indígenas.
¿Cuál es, Raúl, la situación hoy en Ecuador? Lo que estás marcando es la dinámica que se fue dando en el conflicto, ¿no? Donde recordemos, esto empieza con el aumento del combustible, un paro del transporte, se van sumando estudiantes, indígenas, parte de la población, otros sindicatos, pero en la dinámica lo que fue adquiriendo mayor protagonista es el tema de los colectivos indígenas, que es lo que hoy tienen tomado Quito y buena parte también de las grandes ciudades del interior del país. Tanto es así, José, que lo que nos indicaban desde Quito es que el sector político, los partidos políticos están perdiendo absolutamente el control de las acciones, la conducción, la dirección del conflicto lo están llevando las propias organizaciones indígenas, que ya inclusive se van separando del ala política porque han endurecido mucho sus argumentos. Ya no aceptan un acuerdo sin la renuncia del presidente Lenín Moreno. Empezaron a mitad de semana, ya estaban pidiendo la renuncia de 2 ministros, de Romo y Harren, ahora directamente están pidiendo la renuncia de Lenín Moreno y que se vaya el FMI del país. Además, las reivindicaciones están muy presentes con todo lo que significa el acuerdo con el Fondo Monetario, y eso está, nos decían, ganando inclusive adeptos en las clases medias, porque empezaron a entender que la demanda es una demanda muy concreta por problemas que los afectan y que están afectando a todos. Así que hoy lo que se está viendo es un endurecimiento de las posiciones con cada vez más cantidad de poblaciones indígenas que están llegando sobre la capital. Recordemos, Raúl, también que en su momento la CONAIE y las diferentes organizaciones indígenas que integran la CONAIE también lideraron una serie de protestas muy intensas contra Rafael Correa en su momento. Fueron un adversario político de Correa durante prácticamente toda su gestión. Exactamente. Recordemos que tuvieron a la minería como uno de los temas irreconciliables prácticamente entre ambos sectores. Efectivamente. Ahora, otra de las cuestiones que aparecieron con esta crisis en Ecuador es la dimensión regional, porque el presidente Lenín Moreno acusó a Correa de cooperar con el presidente de Venezuela, con Nicolás Maduro, para intentar derrocarlo. ¿Qué es lo que pasa en la región a partir de esto, Natalia? Así es, porque es un reposicionamiento también, hay que tener en cuenta el reposicionamiento que tomó Lenín Moreno en la región. Una cosa es es lo intrínseco de Ecuador, el problema que tiene Lenín Moreno en sí con los sectores sindicales, con los sectores indígenas y su problema interno de enemistad con Correa. Pero hay otra cosa que tiene que ver con el factor venezolano en la región y que hace ya no solo a Ecuador, sino también a Colombia. Lenín Moreno, al darse vuelta en esta situación de reubicarse políticamente desde otro lugar, el que tuvo Correa, que fue un aliado del madurismo, del chavismo, lo que hace es pegar un salto y se pone a la par de lo que es Iván Duque en Colombia, es decir, acusar a Maduro de ser uno de los factores de desestabilización junto a Correa en lo que está pasando en Ecuador, al igual que Iván Duque hace en Colombia con el tema de la FARC y demás y toda la implicancia. Recordemos que en muchas situaciones en lo que fueron las incursiones del ejército colombiano en su momento, cuando libraba una guerra a fuego con Álvaro Uribe, que estaba en el poder, saltan al territorio ecuatoriano, con lo cual es una región que no hay que analizarla solo en el factor interno que tiene, sino en lo que es la dimensión geopolítica que hoy se vive actualmente con el chavismo, que divide obviamente muchísimo a la región y la parte en dos situaciones, en tres diría. Una enemiga, otra aliada y una que es la uruguaya, que bueno, pide elecciones transparentes y demás, pero que no está del lado de quienes están del otro lado contrario al régimen de Maduro. Raúl, vos decías hace un rato que recordabas que el inicio de este ciclo de protesta en Ecuador se dio a partir de la decisión del gobierno de aumentar el precio de los combustibles y que esto fue a su vez un pedido del Fondo Monetario Internacional con el cual Moreno firmó un acuerdo. A ver si nos puedes contar brevemente qué está pasando con la economía ecuatoriana. ¿Por qué Lenín Moreno tuvo que ir a pedir el rescate del fondo? Sí, recordemos que lo que se le está planteando a Lenín Moreno desde el FMI es un ajuste fiscal, es decir, aumentar los recursos, bajar los gastos. Entre ese aumento de los recursos hubo un planteo a la Asamblea Nacional de un aumento del IVA, llevar el IVA al 15%. Esto fue rechazado, no lo consiguió Lenín Moreno, entonces tuvo que ir por una segunda opción. La segunda opción fue quitarle el subsidio que tienen
los combustibles en Ecuador. Esta quita de subsidio significó un aumento, de acuerdo al combustible, del 120% en las naftas, es alrededor del 35% en el diésel. Cuando aparece el planteo, primero de los transportistas como afectados directos, pero después de los indígenas, aparecen otras cuestiones detrás que marcan las debilidades que tiene hoy la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Las poblaciones indígenas son poblaciones fundamentalmente productoras de alimentos. Sí. Son los sectores de donde se producen alimentos que llegan a las grandes ciudades. Sí, porque están muchas veces, en su mayoría, viven en zonas rurales. Exactamente, exactamente. Con lo cual, lo que están señalando estos sectores indígenas, sectores productores de alimentos, es el gran perjuicio que tiene sobre el transporte y sobre los combustibles para la propia producción, maquinaria y demás que tiene esto. Esto están señalando, y esto es lo que te decía al principio, que está generando cierta empatía con el resto de la población, sobre todo de las clases medias. Están señalando que esto provocaría una muy fuerte alza del precio de los alimentos. Pero recordemos además que Ecuador es un país que está dolarizado. Claro. Con lo cual el impacto es directo y no tiene compensación ninguna. Sí, no hay política monetaria, no puede devaluar. Claro, no puedes devaluar. Entonces es un aumento en dólares lo que van a tener sobre los alimentos. Cuando empezaron a advertir sobre esto, pareciera ser que varios sectores se enteraron un poco, por decirlo de alguna forma, de esta cuestión y el impacto que tendría. Acá es donde se le cuestiona seriamente la falta de responsabilidad del gobierno y del propio FMI de no haber medido las consecuencias de esa política. Más allá de la reacción, que la reacción social quizás haya escapado a cualquier cálculo político, pero el impacto económico es mucho más duro, me parece, de lo que las propias autoridades habían supuesto que podrían tener. Bueno, es que también causa sorpresa que a Lenín Moreno lo haya tomado por sorpresa, porque o sea, estas protestas... Porque el loco Bucaram, ya te acordás, Abdalá Bucaram, a fines de los 90, cuando implementó el paquetazo, supo bien lo que es la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. Digamos, bajaron de los cerros en una sociedad muy dividida en lo que es las sierras, lo que son los cerros y lo que es la costa, una rica y otra pobre. Bajaron de los cerros los indígenas, al igual que hoy, los nativos, y le tomaron las calles y se tuvo que exiliar y tuvo que venir. ¿Se acuerdan? Vino a la Argentina en su momento. Claro. Bucaram, y fue quien más, porque Correa tuvo problemas, pero fue quien menor sintió el poder de indígena, que en general las protestas han sido pacíficas, no son violentas, pero son muy contundentes. Son violentas en un sentido, pero no son violentas. Por eso también llamó la atención mucho esta semana lo que ocurrió con esa retención de 8 policías y la amenaza de llevarlos a la justicia ancestral. Sí. Por lo general las marchas son tremendas, avasallantes, pero son pacíficos. Son productores, como bien dice Raúl. Pero bueno, uno de los temas que Lenín Moreno además tenía como compromiso es que para recibir el resto de los 10.000 millones de dólares que el FMI se comprometió al paquete que ya recibía de 4.200 millones, se venía no solo este aumento de combustibles, que se inició con una protesta de los transportistas, de los sindicatos y demás, y se fue de las manos con los indígenas, sino que se venía también una durísima reforma laboral con reducción terrible de vacaciones, con aumento del trabajo, con unas condiciones de una brecha social en Ecuador descomunal, ¿no? Seguiremos seguramente analizando este tema porque va a estar presente durante los próximos días. Nada indica que vaya a desescalar la crisis ecuatoriana. Vamos ahora a una pausa, pero antes estos anticipos con Félix Taylor. En instantes, Turquía ataca a los kurdos en Siria. Las tropas de Ankara iniciaron este miércoles una ofensiva militar en el nordeste, iniciando un conflicto directo con las fuerzas kurdas aliadas de los Estados Unidos. Y también, a 2 semanas del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido no logran acercar posiciones para un acuerdo. Las opciones son una nueva prórroga o una salida abrupta. Los detalles de todo esto y mucho más en instantes, luego de la pausa, en esta edición internacional de Televisión Pública Argentina Noticias, hoy con José Natanson y equipo hasta las 23, en vivo para todo el país. Ya volvemos.